Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo estar nuevamente en esta semana con usted transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, hoy vamos a recordar el discurso del presidente Russell M. Nelson que lo dio en octubre del año 2023, titulado Piensen de manera celestial. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a la presentación de la diapositiva hecha para cada uno de ustedes. Muy bien, el discurso fue dado en la última conferencia general de octubre del año 2023. La verdad que nos enseñó en aquel tiempo fue: lo que ustedes escojan determinará dónde vivirán durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quienes vivirán para siempre. Hemos tenido poco más de 4 meses en poder vivir el consejo que nos dio el presidente de la iglesia, de pensar de manera celestial en todas las cosas. ¿Cómo nos ha ido este consejo en nuestras vidas? ¿De qué forma nuestras vidas han mejorado al pensar de manera celestial? Veamos entonces el inicio de su discurso y iremos dando algunos cortes para poder resaltar algunas palabras que me parecieron muy importantes. Si bien es cierto, en aquel momento no le presté atención, pero en esta oportunidad, al pasar tanto tiempo, eh, algunas de ellas se han cumplido con exactitud. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy profundamente agradecido por poder hablarles hoy. A mi edad, cada nuevo día trae sorpresas, tanto maravillosas como desafiantes. Hace 3 semanas me lesioné los músculos de la espalda. Así que, aunque he pronunciado de pie más de 100 discursos en la conferencia general, pensé que hoy lo haría sentado. Ruego que el Espíritu transmita mi mensaje al corazón de ustedes hoy. Hace poco celebré mi cumpleaños número 99 y por lo tanto comencé mi año de vida número 100. A menudo me preguntan cuál es el secreto de una vida tan larga. Una mejor pregunta sería esta: ¿qué he aprendido en casi un siglo de vida? Hoy, el tiempo no me permite responder esta pregunta por completo, pero permítanme compartir una de las lecciones más cruciales que he aprendido. He aprendido que el plan del Padre Celestial para nosotros es fabuloso, que lo que hacemos en esta vida importa de verdad, y que la expiación del Salvador es lo que hace posible el plan de nuestro Padre. Muy bien, aquí hacemos un pequeño corte, ¿sí? Para resaltar las últimas líneas de su mensaje. Él nos dijo, y que me ha llamado poderosamente la atención: he aprendido que el plan del Padre Celestial para nosotros es fabuloso, que lo que hacemos en esta vida importa de verdad, y que la expiación del Salvador es lo que hace posible el plan de nuestro Padre Celestial. Quizás cuando somos jóvenes o muy jovencitos, no nos demos verdaderamente cuenta del significado que tiene en nuestras vidas el plan del Padre Celestial. Pero realmente es fabuloso. Sobre todo, comprendemos mejor cuando somos padres. Tenemos hijos, tenemos una esposa a quien amamos. Hemos pasado por tribulaciones, aflicciones, pruebas.
y comprendemos mejor la expiación del Salvador Jesucristo. Con esto no quiero desmerecer el amor que sienten los jóvenes por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Al parecer, tenemos que pasar por algunas pruebas para realmente identificarnos con nuestro Salvador Jesucristo, con su expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Hay una comprensión mayor después de pasar una prueba. Pero a los jóvenes les digo, realmente el plan de nuestro Padre Celestial es fabuloso. Nuestro Padre Celestial nos ama, así como nuestros padres terrenales les aman. Y así como ustedes aman a sus padres. La honran y lo respetan. Tiene mucha importancia las cosas que hacemos en esta vida. Y el Señor Jesucristo hace posible que nuestra vida aquí en la tierra sea un gozo. Cuando guardamos sus mandamientos y aceptamos el plan de nuestro Padre Celestial y la seguimos. Firmes, inmutables y con valentía, seguimos el plan de nuestro Padre Celestial. Realmente es fabuloso el plan de nuestro Padre Celestial. Proseguimos con el mensaje de nuestro presidente. Al lidiar con el intenso dolor que me causó mi reciente lesión, he sentido un aprecio aún mayor por Jesucristo y por el incomprensible don de su expiación. Piensen en ello. El Salvador sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, para que Él nos pudiera consolar, sanar y rescatar en los momentos de necesidad. Jesucristo describió su experiencia en Getsemaní y en el Calvario, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Mi lesión me ha llevado a reflexionar una y otra vez sobre la grandeza del Santo de Israel. En mi proceso de sanación, el Señor ha manifestado su poder divino de maneras apacibles e inequívocas. Gracias a la expiación infinita de Jesucristo, el plan de nuestro Padre Celestial es un plan perfecto. La comprensión del fabuloso plan de Dios devela el misterio de la vida y elimina la incertidumbre de nuestro futuro. Permite que cada uno de nosotros elija cómo vivirá aquí en la tierra y dónde vivirá para siempre. El concepto sin ninguna base de que deberíamos comer, beber y divertirnos porque mañana moriremos y nos irá bien es una de las mentiras más absurdas del universo. Muy bien, aquí también hacemos otro corte. Sí. Para dar énfasis a esta palabra del presidente Russell M. Nelson, que dijo: la comprensión del fabuloso plan de Dios elimina el misterio de la vida y la incertidumbre de nuestro futuro. Permite que cada uno de nosotros elija cómo vivirá aquí en la tierra y dónde vivirá para siempre. Cuando comprendemos el plan de nuestro Padre Celestial, se elimina todo misterio de nuestra vida y de la vida por la cual transitamos.
Si eliminamos el misterio realmente de la vida y conocemos el plan de nuestro Padre Celestial, sabremos qué camino tomar, como lo ven en la figura. A un hombre agarrándose la cabeza para saber cuál de los caminos escoger. Pero cuando sabemos el camino del plan de salvación, sabremos por dónde caminar y por dónde transitar y sabremos a qué dirección ir. Ya que el plan de salvación nos permite elegir cómo viviremos aquí en la tierra y dónde viviremos para siempre. La elección es nuestra. Si tomamos el camino equivocado, no obtendremos la vida eterna. El único camino y verdad y vida es el Salvador Jesucristo. Si nos allegamos a nuestro Salvador Jesucristo, si le obedecemos con exactitud todos sus mandamientos, entonces seremos bendecidos y Él nos llevará prácticamente de la mano hasta el reino celestial, que es la meta a donde queremos llevar o llegar los santos en estos últimos días. Proseguimos con el mensaje. Esta es la gran noticia del plan de Dios. Esas mismas cosas que harán de su vida terrenal la mejor vida posible, son exactamente las mismas cosas que harán de su vida durante toda la eternidad la mejor vida posible. Hoy, para ayudarlos a hacerse merecedores de las abundantes bendiciones que el Padre tiene para ustedes, los invito a adoptar la costumbre de pensar de manera celestial. Pensar de manera celestial significa ser de mente espiritual. Del profeta Jacob en el libro de Mormón, aprendemos que ser de mente espiritual es vida eterna. Muy bien. Aquí vemos un mensaje muy importante. Pensar de manera celestial significa ser de mente espiritual. Del profeta Jacob en el libro de Mormón aprendemos que ser de mente espiritual es vida eterna. Si todas las cosas que pensamos espiritualmente están relacionados con nuestro Padre Celestial y con la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, entonces obtendremos la vida eterna. No nos desviaremos porque estaremos en el camino que nos conduce a la vida eterna. Eso es pensar de manera celestial. Es ser de mente espiritual. Qué maravillosas palabras de nuestro amado profeta. Continuamos. La vida terrenal es una clase magistral sobre cómo aprender a elegir las cosas de mayor importancia eterna. Hay demasiadas personas que viven como si no hubiera nada más que esta vida. Sin embargo, lo que ustedes eligen hoy determinará tres cosas: dónde vivirán durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitarán y las personas con quienes vivirán para siempre. Por lo tanto, piensen de manera celestial. En mi primer mensaje como presidente de la iglesia, los alenté a comenzar con el fin en mente. Esto significa hacer del reino celestial su meta eterna. Y luego,
pensar detenidamente en qué lugar del mundo venidero los colocará cada una de las decisiones que tomen mientras estén aquí en la tierra. Muy bien, entonces también aquí haremos un corte para replicar estas palabras del presidente. Comenzar con el fin en mente. Lo que nos enseñó en abril del 2000, cuando nos enseñó cuando recién ingresó como presidente de la iglesia. Comenzar con el fin en mente. Con la meta en mente, comenzar. Nuestro objetivo, que es la vida celestial, la vida eterna. Esto significa hacer del reino celestial su meta eterna. Y luego pensar detenidamente a dónde los llevará en el mundo venidero cada una de las decisiones que tomen mientras estén aquí en la tierra. Nuestras decisiones que tomemos y la vida y la clase de vida que llevemos aquí en la tierra tendrá que ver con el reino celestial, nuestra meta eterna. Si tenemos el fin, que es la meta eterna del reino celestial en mente, no nos equivocaremos en irnos por caminos que nos conducirán a la muerte eterna, ya que las decisiones lo tomaremos conjuntamente con nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo, mientras estemos aquí en la tierra. Por eso es la importancia que nos dijo que el presidente Russell M. Nelson, que debemos tener el Espíritu Santo con nosotros para poder pasar las pruebas que vendrán. Y que necesariamente para poder salvarnos necesitamos de la guía del Espíritu Santo, del Espíritu de consolación. Proseguimos con el mensaje. El Señor ha enseñado con claridad que solamente los hombres y las mujeres que sean sellados como esposo y esposa en el templo y que guarden sus convenios estarán juntos por las eternidades. Él dijo, todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, terminan cuando mueren los hombres. Por consiguiente, si imprudentemente escogemos vivir leyes celestiales ahora, estamos eligiendo resucitar con un cuerpo celestial. Estamos escogiendo no vivir con nuestra familia para siempre. De modo que, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo, dónde y con quién quieren vivir ustedes para siempre? Ustedes eligen. Muy bien. Aquí quiero resaltar estas palabras. Pero antes, un párrafo anterior a esto, nos dice algo muy importante el presidente Nelson. Por consiguiente, si imprudentemente escogemos vivir leyes celestiales ahora, o sea, las leyes del mundo, estamos escogiendo resucitar con un cuerpo celestial. Estamos escogiendo no vivir con nuestra familia para siempre, sino vivir para siempre solos. Y viene la pregunta: ¿cómo, dónde y con quién quieren vivir ustedes para siempre?
el presidente nos dijo, ustedes eligen. Creo que tenemos que tener presente siempre esta pregunta. Nosotros elegimos cómo, dónde y con quién queremos vivir para siempre. Esa es nuestra decisión. Que podamos tomar una buena decisión de vivir leyes celestiales aquí en la tierra para obtener un cuerpo celestial. ¿Y dónde vivimos las leyes celestiales? Vivimos en el reino de Dios. ¿Qué haciendo? Guardando todos los mandamientos de Dios, realizando las ordenanzas salvadores en su santo templo, haciendo convenio con Jesucristo, como también con nuestro Padre Celestial, de que si somos fieles hasta el final de nuestros días, obtendremos la vida eterna. Regresaremos como familias a la mansión de nuestro Padre Celestial y viviremos por toda la eternidad con Él. Y Él nos dará la herencia de la vida eterna. No solo a nosotros, sino a nuestra familia. Qué esperanza bendita tenemos los santos si somos fieles. Resucitar en la mañana de la primera resurrección con todas nuestras familias. Realmente nos espera un gozo eterno. Y aún mismo hoy podemos vivir ese gozo por anticipado. El gozo de la vida eterna al lado de nuestros seres queridos. Proseguimos con el mensaje. Cuando tomen decisiones, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Pongan a Jesucristo en primer lugar, porque la vida eterna de ustedes depende de su fe en Él y en su expiación. Y depende también de su obediencia a las leyes de Él. La obediencia les prepara el camino para una vida de gozo hoy en día y para una gran y eterna recompensa mañana. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial. Al centrarse en pensar de manera celestial, cuenten con que afrontarán oposición. Hace décadas, un compañero de trabajo me criticó por tener demasiado templo en mí y más de un supervisor me penalizó debido a mi fe. Sin embargo, estoy convencido de que pensar de manera celestial mejoró mi carrera profesional. A medida que piensen de manera celestial, su corazón cambiará poco a poco. Querrán orar con más frecuencia y con más sinceridad. Por favor, no dejen que sus oraciones suenen como la lista de las compras. La perspectiva del Señor trasciende la sabiduría terrenal de ustedes. La respuesta de Él a sus oraciones podría sorprenderlos y los ayudará a pensar de manera celestial. Muy bien. Aquí damos un corte para repasar algunas de las frases que nos dijo él.
presidente de la iglesia. Él nos dijo que la obediencia nos prepara el camino para una vida de gozo hoy en día y para una gran y eterna recompensa mañana. Asimismo nos dijo que a medida que piensen de manera celestial, el corazón les cambiará poco a poco. Que van a orar con más frecuencia y con más sinceridad. Las respuestas de Él, del Señor, a sus oraciones podría sorprenderlos y los ayudará a pensar de manera celestial. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Para ello debemos estar atentos a la guía, compañía y dirección del Espíritu Santo. Proseguimos con el mensaje. Piensen en la respuesta del Señor a José Smith cuando él le suplicó alivio en la cárcel de Liberty. El Señor enseñó al profeta que el trato inhumano que estaba recibiendo le serviría de experiencia y sería para su bien. Si lo sobrellevas bien, prometió el Señor, Dios te exaltará. El Señor estaba enseñando a José a pensar de manera celestial y a visualizar una recompensa eterna en lugar de centrarse en las insoportables dificultades de aquel momento. Nuestras oraciones pueden ser y deberían ser conversaciones reales con nuestro Padre Celestial. Al pensar de manera celestial, se darán cuenta de que evitan todo aquello que los prive de su albedrío. Todas las adicciones, ya sean los videojuegos, los juegos de azar, las deudas, las drogas, el alcohol, la ira, la pornografía, el sexo o incluso la comida, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque la obsesión de ustedes se convertirá en su Dios. Y para encontrar consuelo, recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Él. Si están lidiando con una adicción, busquen la ayuda espiritual y profesional que necesiten. Por favor, no dejen que una obsesión los prive de su libertad para seguir el fabuloso plan de Dios. Muy bien. En esta figura vemos a un hombre deseando con obsesión a aquel que posiblemente le esté prohibido o que le podría producir posiblemente una taquicardia o algún mal en su cuerpo. Algo así es la obsesión. Nos obsesionamos por algo. Y como mencionó el profeta, todas las adicciones nos llevan a la obsesión. Y la obsesión se forma también en adicciones. Y muchos jóvenes en estos tiempos están obsesionados por los videojuegos, que lo han convertido en adicción prácticamente. No quieren ni comer por esta adicción de los videojuegos, los juegos de azar. Las deudas, se obsesionan por las deudas, se endeuda cada vez más, hipotecando sus casas, todos sus bienes. Las drogas, el alcohol, la ira. Aquí el profeta lo pone, la ira, como una obsesión, como una adicción. La pornografía, el sexo, o incluso la comida, como en la figura que estamos viendo. El profeta nos dice que estas cosas, estas adicciones, obsesiones,
ofenden a Dios. Dice, ¿por qué? Porque la obsesión de ustedes se convierte en su Dios. Y para encontrar consuelo recurren a esa obsesión en lugar de recurrir a Dios. Y Él nos dice, por favor, no dejen que una obsesión los prive de su libertad para seguir el fabuloso plan de Dios. Que tomemos en cuenta estas palabras. Que nuestras mentes y nuestro corazón puedan aceptar estas palabras. Y este pedido de ruego y esta súplica que nos hace el profeta del Señor. Muy bien, proseguimos. Pensar de manera celestial también los ayudará a obedecer la ley de castidad. Hay pocas cosas que compliquen la vida más rápidamente que el violar esta ley divina. Para quienes han hecho convenios con Dios, la inmoralidad es una de las maneras más rápidas de perder el testimonio. Muchas de las incesantes tentaciones del adversario implican violaciones de la pureza moral. El poder para crear vida es el único privilegio de la divinidad que el Padre Celestial permite ejercer a sus hijos terrenales. Por consiguiente, Dios estableció unas pautas claras para el uso de este poder divino. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer que estén casados el uno con el otro. Una gran parte del mundo no cree en esto, pero la opinión pública no es el árbitro de la verdad. El Señor ha declarado que ninguna persona que no sea casta llegará al reino celestial. Por lo tanto, cuando tomen decisiones relativas a la moralidad, por favor, piensen de manera celestial. Y si no han sido castos, les ruego que se arrepientan, vengan a Cristo y reciban su promesa de perdón completo conforme se arrepienten plenamente de sus pecados. Al pensar de manera celestial, verán las pruebas y la oposición con otros ojos. Cuando uno de sus seres queridos ataque la verdad, piensen de manera celestial y no se cuestionen el testimonio de ustedes. El apóstol Pablo profetizó que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, aquí hacemos otro pare. Para recordar las palabras que nos dijo el presidente Russell M. Nelson. Y va dirigido para todos nosotros. La intimidad física es exclusivamente para un hombre y una mujer que estén casados el uno con el otro. Asimismo nos dijo, al pensar de manera celestial, verán las pruebas y la oposición con otros ojos. Cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones, cuando pensamos de manera celestial, tenemos la perspectiva eterna. Y nuestro Padre Celestial nos envía su Santo Espíritu de consuelo y paz y tranquilidad. Eso es por pensar de manera celestial.
Veremos las pruebas y la oposición que se nos presente en nuestras vidas con otros ojos. Muy bien. Continuemos. Los engaños del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces en las que pueden confiar, en los profetas, videntes y reveladores, y en los susurros del Espíritu Santo, que les mostrará todas las cosas que deben hacer. Por favor, esfuércense en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. Muy bien. Por favor, esfuércense. Esforcémonos en lo espiritual para aumentar nuestra capacidad para recibir revelación personal. Y sé que lo podemos hacer. Me llama poderosamente la atención la figura que vemos. Quizás cuando tengamos esa mente espiritual y pensemos de manera espiritual, podemos ver lo que aquella mujer en la pintura está viendo a quien le reparte la Santa Cena. Nuestro Salvador Jesucristo nos ama y Él siempre da respuesta a nuestras oraciones. Quiero expresarle un acontecimiento que le sucedió a mi querida hermana, que para muchos no es creíble. Ella no era aún miembro de la iglesia. Tenía una aflicción, un dolor que siempre le venía a su cabeza, algo como la migraña. Era terrible. En sus momentos de dolor, cierta vez, ella oró a Dios en el nombre de Jesucristo porque sí sabía cómo hacerlo. Y mirando al cielo dijo en su dolor, si verdaderamente existes, muéstrate a mí, aunque sea en esa nube. Pero quiero saber que tú realmente existes para pasar esta prueba, este dolor. Lo hizo con todo su corazón. Aproximadamente 2 o 3 semanas luego de ese acontecimiento, le invité a que asistiera con nosotros, que regularmente nos acompañaba también, a la capilla. Pero esta oportunidad no había llegado a la Santa Cena, sino después se le hizo tarde y se sentó a mí atrás y yo estaba con mi familia en la banca delantera. Y de pronto ella me toca el hombro, como llamándome. Su rostro parecía como que hubiera visto algo. Sus ojos brillaban. Y bajito me contó inmediatamente, he visto al Salvador allá arriba en el púlpito. Cuando estaba dando su testimonio el obispo, y de pronto apareció el Salvador a su lado, a su costado, y todos los demás hermanos desaparecieron. Él era alto, hermoso,
brillante. Y vio al obispo y ella dijo, realmente nosotros no somos nada. Ante su presencia somos como una cosa insignificante, como algo muy feo. Ella es lo que me dijo, muy feíto a comparación del Salvador Jesucristo. Y de pronto ella pestañeó y se le fue la visión. Y ella me dijo algo, ¿me crees? Le dije, sí, hermana, te creo. Sé que has visto al Salvador, porque yo sentí que ella lo había visto. Yo no lo vi, mi hermana lo vio. Estaba ahí, en el púlpito. Y ella, muy triste, me comentó, llegué tarde, después de haberle pedido al Señor que se me manifestara a Él. Sin embargo, yo llegué tarde a renovar, a tomar la Santa Cena. Estoy muy avergonzada, ella me dijo. Yo le pedí, Él se me mostró. Y yo no hice con mi parte. A pocas semanas mi hermana se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Volviendo a las palabras del presidente Russell M. Nelson. Por favor, esfuércense en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. Proseguimos con el mensaje. A medida que piensen de manera celestial, su fe aumentará. Cuando yo era un joven pasante, ganaba $15 al mes. Una noche, mi esposa Dancel me preguntó si pagaba el diezmo de aquel escaso salario. Yo no lo estaba pagando. Rápidamente me arrepentí y comencé a pagar $1.50 más en nuestro diezmo mensual. ¿Cambió la iglesia en algo porque nosotros pagáramos más diezmo? Desde luego que no. Sin embargo, pagar un diezmo íntegro me cambió a mí. Fue entonces cuando aprendí que pagar el diezmo es cuestión de fe, no de dinero. Como pagador de un diezmo íntegro, las ventanas de los cielos empezaron a abrirse para mí. Atribuyo al pago fiel de diezmos varias oportunidades profesionales que tuve posteriormente. El pago del diezmo requiere fe y también edifica la fe en Dios y en su Hijo amado. Muy bien. Quiero explicar estas palabras del presidente. El pago del diezmo requiere fe. Y doy testimonio de ello también. Que realmente el pago del diezmo requiere fe. Y también edifica la fe en Dios el pagar un diezmo íntegro. Y en su Hijo amado. Al pagar el diezmo nos edificamos. Nos volvemos parte del reino de Dios. Sentimos eso, que somos parte del reino de Dios. Aumenta nuestra fe en el Salvador Jesucristo y si nos edificamos poco a poco. Y como dijo el presidente, las ventanas de los cielos se abren para nosotros. De ello yo doy testimonio, amados hermanos, que es verdad. Proseguimos con el mensaje. Escoger llevar una vida virtuosa
en un mundo sexualizado y politizado edifica la fe. Pasar más tiempo en el templo edifica la fe. Y su servicio y su adoración en el templo los ayudarán a pensar de manera celestial. El templo es un lugar de revelación. Allí se les enseña a progresar hacia una vida celestial. Allí se acercan más al Salvador y se les concede un mayor acceso a su poder. Allí se los guía para que solucionen los problemas de su vida, incluso los problemas más desconcertantes. Las ordenanzas y los convenios del templo tienen una importancia eterna. Seguimos edificando más templos para que estas posibilidades sagradas se conviertan en una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Hoy estamos agradecidos de anunciar nuestros planes de edificar un templo en cada uno de los lugares siguientes. Cancún, México. Piura, Perú. Huancayo, Perú. Viña del Mar, Chile. Goiânia, Brazil. João Pessoa, Brazil. Calabar, Nigeria. Cape Coast, Ghana. Luanda, Angola. Mujimai, Democratic Republic of the Congo. Loag, Philippines. Osaka, Japan. Kahului, Maui, Hawaii. Fairbanks, Alaska. Vancouver, Washington. Colorado Springs, Colorado. Tulsa, Oklahoma. Roanoke, Virginia. And Ulaanbaatar, Mongolia. The Lord is directing us El Señor nos manda que edifiquemos estos templos para ayudarnos a pensar de manera celestial. Dios vive. Jesús es el Cristo. Se ha restaurado su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Sus finales palabras del presidente de su discurso, piensen de manera celestial, él dijo: el Señor nos manda que edifiquemos estos templos para ayudarnos a pensar de manera celestial. Dios vive. Jesús es el Cristo. Se ha restaurado su iglesia para bendecir a todos los hijos de Dios. Sé que esto es verdad. Sé que podemos pensar de manera celestial. Dios tiene un hermoso plan, un fabuloso plan para nosotros. Principio que hemos aprendido. Lo que escojamos determinará dónde viviremos durante la eternidad, el tipo de cuerpo con el que resucitaremos y las personas con quienes viviremos para siempre. Que podamos escoger vivir el reino celestial, vivir las leyes celestiales, guardar todos los mandamientos de Dios, ser leales hasta el fin. Realizar los convenios en los santos templos, las ordenanzas salvadoras en los santos templos, nos darán la oportunidad de vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y con nuestros seres queridos, a quien de seguro amamos mucho. Amo a mi padre y a mi madre que ya no están en esta tierra, que ya partieron hace mucho tiempo.
Amo a mi hermana mayor, a quien nunca jamás he visto porque falleció cuando tenía 1 año y medio. Amo a mi hermanita, a quien nunca la vi porque aún no nacía yo. Pero la amo porque mis padres la amaron y siempre la recordaron. Antes de partir, mis padres siempre la tenían presente a su primera hija. Y yo sé que ellos están juntos. Qué gozo habrá sido para mi madre y mi padre encontrarse con su hija ya divina, porque ella pertenece a la gloria celestial. Y qué gozo saber que ellos están juntos por una revelación que también recibió mi hermana. A pocos meses de que mi madre falleciera. Para esto ya era miembro de la iglesia. Mi madre vivió sus últimos días en la casa de mi hermana y mi hermana sufría mucho. Realmente sus noches eran de lloro, desconsolado. Se iba al lugar donde estaba su cama de mi madre y la miraba ahí y no estaba. Cierta noche, ella soñó como que se iba a una gran mansión. Estaba caminando y de pronto no entró por la puerta principal. Me dice que entró y era una cocina muy grande. Vio a mi papá que estaba ocupado en la cocina, un lugar como picando algo, haciendo algunas cosas con algunos frutos. Mi madre al otro lado, y en el medio había una mesa. Y al otro lado con la cocina, cocinando algo. Mi hermana se puso muy contenta y le saludó y ellos le dieron el saludo, lo recibieron y se alegraron. Y de pronto vio a una hermosa joven que les dijo a ellos: mamá, papá, regreso el lunes. Chao, papis. Y salió por la puerta y se despidió de mi hermana como dándole un saludito. Y se fue apuradita, que salió también por la cocina. Mi hermana en esos momentos sintió que era nuestra hermana mayor. Y se llenó de alegría por haberla conocida. Papá y mamá estaban juntos con nuestra hija, con nuestra hermana mayor. Y de pronto, en esa felicidad que ella estaba sintiendo, despertó. Despertó feliz, contenta que había visto que mamá y papá no estaban solos, estaban con nuestra hermana mayor, viviendo juntos. Por eso sabemos que están juntos. Por eso el plan de nuestro Padre Celestial es fabuloso. Une a las familias. Nos da esperanza. Vida. Realmente vida en esta tierra de probación. Esperanza y la fe de vivir con ellos para siempre. Por eso, hermanos y hermanas, siempre defendamos la familia. Es el todo del por qué vivimos aquí en la tierra. Es el propósito principal, la familia. En estos tiempos tan peligrosos
tan malvados quieren destruir la familia. Nosotros construyamos nuestra fe en Jesucristo en base a nuestra familia. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es nuestro único Salvador y Redentor. Y Él verdaderamente nos ama. Nos ama, mis amados hermanos y hermanas. Les ama, me ama. Y estoy muy agradecido por su evangelio restaurado en mi vida. Estoy muy agradecido por haber levantado a un jovencito de 14 años para ser el profeta de esta última dispensación. Dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación para recibir a nuestro Salvador Jesucristo en su segunda y gloriosa venida. El Señor vino y viene pronto. Estemos preparados. Si aquí estamos preparados, lo recibiremos. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Shalom, hermanos. Shalom.